por sus hechos los conoceréis. A un gobernante se le conoce su grandeza o su villanía por cómo actúa con los que fueron sus enemigos. Dicen que Carlos I y V de Alemania se encontró después de innumerables batallas frente a la tumba de Lutero y tuvo que decidir qué hacía con ella. Y su respuesta, al parecer, fue que él hacía la guerra a los vivos, no a los muertos. Bueno, en este contexto histórico es como hay que entender esta decidida y repentina voluntad del Partido Socialista Obrero Español en desenterrar al que fue su enemigo hace 70 años, más de 70 años, en la Guerra Civil Española. ¿Por qué? Bueno, pues para entenderlo hay que ir, como siempre, a la historia y entender que esto de la profanación de las tumbas es una cosa bastante habitual en términos de, de estas batallas, digamos que espirituales, sobre los vivos y los muertos. Los buenos, para entendernos, hacen la guerra en todo caso a los vivos, pero a los muertos los dejan en paz porque, como dijo el emperador Carlos I, ya tendrán su juez ahí arriba. Bueno, primer ejemplo. Muchos que me estaréis viendo sabéis cuál es la secta Skull and Bones, esa secta de la Universidad de Yale norteamericana cuyo símbolo es el mismo que el de los piratas, la calavera y las tibias. Muchos sabréis que la fundó William Huntington Russell, que pertenecía a la Compañía de las Indias Orientales inglesas y que se hizo rico gracias al narcotráfico, al tráfico de opio y todo lo que ocurrió con la guerra de China, de la guerra del opio. Lo que algunos no sabréis es que entre las iniciaciones que esta secta, que sigue funcionando todavía hoy en la Universidad de Yale y a la que han pertenecido muchísimos de los mandatarios norteamericanos en los últimos 130 años, es que tenían que hacer una serie de cosas, de rituales, cosas que aparecen en la película La Hermandad de la Campana con Glenn Ford, muy aleccionadora esta película. Bueno, pues el señor Prescott Bush, abuelo de George Bush Jr. y padre de George Bush, padre, valga la redundancia, recibió un test, un reto para poder entrar en la fraternidad, que consistía en robar la calavera del indio Jerónimo. El indio Jerónimo, que ya sabemos que era español, que hablaba español y que era católico. Y bueno, a día de hoy, hace ya unos años, los familiares del indio Jerónimo estaban pleiteando con la hermandad del Skull and Bones para que les devolviera el cráneo de su familiar. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué le encomendaron esta misión? Bueno, pues porque una de las cosas que hacen estos satánicos Illuminati es vengarse y sobre todo quedarse con algún trofeo de los que fueron sus enemigos para conservar sus energías. Esto se puede ver también en algo que sucedió en 1987 con el máximo mandatario argentino durante varias décadas, Juan Domingo Perón, cuyas manos fueron cortadas después de haberse profanado su tumba. Sobre este hecho, que evidentemente se relaciona bastante con lo que está sucediendo actualmente en España con Francisco Franco, hay diferentes versiones. Hay sobre todo la versión masónica, porque ese tipo de rituales, como digo, son muy propios de esta logia. Hay gente que decía que Perón pertenecía a la logia P2, seguro que muchos argentinos se van a enfadar con esta teoría, pero bueno, yo la nombro para poder dotar de un contexto a lo que estoy contando. Por último, está la muerte de Mozart, el gran músico que falleció con apenas 35 años, 2 años después de la Revolución Francesa, 1791, la muerte, no la Revolución Francesa, después de haber facturado, de haber hecho una de las óperas más simbólicas que existen, que es La flauta mágica, en la cual describe los rituales de iniciación masónicas. Se sabe hoy día que Mozart se había hecho masón. Hay gente que dice que es porque le estaban ayudando. Hay otra teoría que dice que su muerte, que para muchos fue un envenenamiento, todavía hoy se sigue discutiendo si fue una infección por un virus de una manera normal o que fue envenenado, cosa que la cual sostenía el propio Mozart, que murió
pobre, a pesar de pues ser considerado el mayor compositor de la historia. Bueno, la teoría que relaciona este hecho con los otros que os estoy contando es que habría sido asesinado por haber revelado esos secretos de la masonería en esa ópera y después fue enterrado en una fosa común, no en la tumba de sus familiares, y a día de hoy no se sabe dónde están sus restos. Bueno, con estos ejemplos, seguro que hay muchos más, podemos entender que lo que está haciendo actualmente Pedro Sánchez en nombre de esas logias masónicas que le dirigen es algo más que una mera restitución de un orden de no se sabe qué. Primero de todo, como ya dije hace 2 años, está provocando una guerra civil, cosa que se está comprobando con la repetición de la historia de lo que ha sucedido en estos días, semanas, en Cataluña, cuando los anarquistas han vuelto a incendiar Barcelona, como hicieron en el 31, en el 36, en 1909 me parece también, la Rosa de Foc. Y bueno, pues dentro de estas provocaciones está el profanar la tumba del que fue su enemigo, el que los venció, y bueno, de esa forma los masones, y en este caso su correligionario, no tengo constancia de que lo sea, pero es muy probable que lo sea, o cuando menos está gobernado y mandado por ellos, está dando cumplimiento a estas órdenes que, como digo, no es una cosa extraña en la historia si tenemos en cuenta que estos rituales y estas prácticas satánicas están a la orden del día en la batalla geopolítica, porque al final es una batalla espiritual. Así pues, quienes queréis juzgar quiénes son los buenos y quiénes son los malos, acordaos de la frase del emperador Carlos I y V de Alemania y decidir quién es tan cobarde como para hacer la guerra a un muerto. Desde Madrid, Rafael Palacios, Rafa Pal.